Sí, entonces, ¿desde qué lugar empieza ese movimiento? La respuesta es claro. ¿Necesitas Durex para...? Sí. Aquí hay plumones, aquí hay pasteles, hay carbón, carboncillos. ¿Desde qué lugar decido o me dejo mover? ¿Qué tipo de gestos, sensaciones aparecen? ¿Cómo se siente mi relación con el piso, con el espacio? Que revela el movimiento del espacio interior. ¿Qué tipo de narrativa o de imágenes aparecen? A mí hubo algo como que me gustó, que fue que
hubo un momento en donde Sara usó las puntas de sus dedos y entonces eso me hizo pensar como en todos estos rinconcitos de nuestro cuerpo que de repente no nos acordamos, ¿no? Como que decimos, no, pues mi brazo, pero mi brazo tiene como el hombro y la clavícula y como el pellejo de acá y el codo interno y el codo y la arruga, ¿no? Como que eso, no sé, como que me hizo pensar en eso y que es muy, muy bonito, ¿no? Como recordar como cada partecita de nuestro cuerpo. ¿Y dónde observas eso de sentir en relación como a lo que hay en el mapa espacio? O tal vez todavía no hay nada. Pues, bueno, creo que, o sea, como siento que justo, y como también se habla en la suposición, ¿no? En cómo ver a la otra persona nos hace vernos a nosotras mismas, ¿no? Y entonces, justo, ¿no? Como ver las puntas de los dedos de Sara me hace pensar en mis puntas de los dedos y como en que tengo que valorarlas, ¿no? También como que hay una valoración en donde te veo hacer esto y te observo y entonces lo aprendo y lo tomo para mi propia existencia. Yo conectaría esto que dices aquí, ¿no? Como capas internas a una capa ya más externa. Sí, pero no, tampoco llega a ser externa. Cavidades. Como un medio. ¿Cuál sería un medio? ¿Esta? Sí. Pues Las Sí, que bueno, decía, porque después está como esta capa externa. Yo veía como islas. Veía islas digamos que activas o pasivas, o de movimiento o de no movimiento, porque ya cuando nos movimos más, pues había lugares por donde no podíamos pasar, ¿no? Que es donde están los no solo los otros cuerpos moviéndose, sino como secciones, esta sección, que es como este espacio sacro, este espacio que se respeta, ¿no? Y que va delimitando geográficamente también nuestro desplazamiento. ¡Qué complicación! Sí, sí entiendo lo que dices, porque me pasó que dije, no, pues no me pararía por nada donde están los colores porque los puedo romper, pero después me paré encima y fue como jugar porque dije, no los voy a romper, pero puedo estar encima y sin lastimarlos, y sin romperlos, pero es como el jugar y como romper esa regla pero sin lastimar. sin lastimar, ¿no? Sin agredir a los lados. Me imaginé a las hormiguitas cuando van haciendo trayectos, pero van bordeando, ¿no? Van bordeando una planta o un camino. Y así sentí, que estábamos bordeando todo el tiempo. Yo me imaginaba, o sentía como si fueran estructuras irregulares. Esto de las islas, como de diferentes cualidades de formas, o sea, como me lo imaginaba como, pues, como eso que decía de como cavernas internas o túneles, o sea, como un poco me imaginaba como como en Yucatán que adentro hay cenotes, pero ahí están conectados, entonces hay como un montón de cavidades y de como un mundo que no se ve, pero entonces yo sentía que sí podía pasar a todos los diferentes, solo que mi cualidad cambiaba muchísimo, o sea, como si yo fuera el agua que se tenía que adaptar al lugar a donde estaba yendo y entonces cambiaba. Se podía hacer más delgadita y ligerita y rápida o más lenta, o sea, tenía que como que adaptarme totalmente a la energía y a la estructura de donde estaba e interactuar, ¿no? O sea, porque si no, pues no se quedaba estática en un lugar y yo tenía ganas de ir para todos lados. Sí. A mí me llamó mucho la atención bueno, para empezar, que estamos en pareja y ella empezó con el movimiento y era imposible estar parada y mapear o agachada o sentada
sino su movimiento me llevaba a mí a un movimiento no expresivo, sino un movimiento pequeño, ella es la que estaba en acción, pero yo no pude estar estática. Lo tuve, no me lo podía imponer. O sea, entonces en ese movimiento, que es un mimetismo con la otra, sucedía lo que yo iba sintiendo en ella como líneas, como curvas, y ella empezó desde una pose estática en un centro, en su eje, y de ahí empezó, creo que inconsciente, a hacer diagonales, y de ahí fue abarcando todo el espacio en sus niveles. Pero para mí fue un viaje espacial, porque yo iba sintiendo Los cambios. sus cambios, y eso me pareció bien. En un momento que ella estaba en una posición así, fue como un impulso de estar también ahí, pero no, era como, es nada más como un acompañamiento energético. Yo sentía que como algo parecido a lo que dices, pero como trazar el ritmo. Yo también ritmo. ¿No? Como de repente parecía que hacíamos música. Si sonara el papel como sería, ¿no? Más, si sonara como más. partitura. Como un pad. ¿No? Hay que hacer un pad que diga. A lo que dijeron también Como una cuando pantalla empezó que Gabriela como parada, pero para mí era como ella está parada, pero su cuerpo no está quieto, porque era como imaginar todo lo que estaba pasando adentro, su energía. Y para mí, aunque ella estaba estática por un momento, era como estar trazando, yo sentía ese movimiento en su cuerpo y era estarlo representando de alguna manera, y después ella empezó como a vibrar su cuerpo y era como, fue como muy emocionante, como intentar trazar ese movimiento como si con el color se pudiera trazar el movimiento en ese momento, ¿no? O sea, justo era encontrar el ritmo. Un espejo también detrás. Y que quizá como la vibración, La a mí vibración. como la vibración me daba la línea, la vibración me daba el mapeo, porque no venía de mi raciocinio, Claro. sino de mi acompañamiento físico también. Que no solo es el movimiento, sino la energía, ¿no? Que se percibía como en esas vibraciones. Como el ponerle energía a la mano, que siento que es esto, no es racional. A mí lo que me haría reflexionar es si este tipo de acompañamiento es como un espejo, como una sombra. O sea, cómo lo percibe el que está trazando, qué tipo de acompañamiento es. O otra cosa, ¿no? Pero me generó un poquito eso de lo que estamos hablando ahorita. Es como un reflejo.